Buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de Lingüística, Nuevos Derroteros de la Lingüística, Teorías y Aplicaciones. A continuación, la doctora María Blume del Río brindará la conferencia Pragmática y Gramática Universal en la investigación sobre la adquisición del lenguaje. María Blume del Río es licenciada en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster y doctora en Lingüística por la Universidad de Cornell en Nueva York. Es profesora principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su investigación se centra en la adquisición monolingüe y bilingüe. Sus áreas de interés incluyen, por un lado, la adquisición de la morfosintaxis, el léxico, el desarrollo gestual y la pragmática, y por el otro, la documentación lingüística y la metodología de la investigación. Ha publicado artículos sobre esos temas en varias revistas y en libros publicados por Cambridge University, MIT Press y American Psychology Association. Además de ser miembro fundadora del Grupo de Investigación en Adquisición del Lenguaje. Actualmente coordina el Grupo Interdisciplinario Mente y Lenguaje y es miembro titular del Comité de Ética de la Investigación para Ciencias Sociales, Humanas y Artes de la misma institución. Adelante, doctora María Blum. Buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Les quería solamente advertir que mi pantalla es muy chiquitita, entonces voy a quitar los videos. Entonces, si me tienen que interrumpir o pasa algo, por favor, háblenme porque no los voy a poder ver. ¿Ok? Bueno, estamos. Principalmente mi agradecimiento a la Academia Peruana de la Lengua por invitarme a su Semana Lingüística, al doctor Luis Andrade, su vicepresidente, a Magali Rueda, que me ha tenido infinita paciencia, y a todo el comité organizador. Y muchas gracias por la presentación. Parte de lo que les voy a enseñar hoy día es investigación que he hecho con el grupo de investigación en adquisición del lenguaje de la PUC, donde trabajo con Mari Fernández Flecha y Andrea Yunet Moreno. Entonces, cuando sea investigación que he hecho con ellas, van a ver el simbolito del grupo en las diapositivas. Entonces, bueno, ¿de qué les quiero hablar hoy? Lo que pretendo mostrar aquí es cómo la adquisición del lenguaje ha sido estudiada desde dos campos bien diferenciados con poca comunicación entre ellos. Sin embargo, ciertos aspectos de la pragmática nos están llevando a zonas de contacto inesperadas y nos dan esperanzas de que podamos llegar a una visión más unificada. Cuando yo llegué al Perú hace 10 años, tuve la suerte de encontrarme con Mari Fernández y Andrea Yuniet en la Católica. Andrea tenía una formación más parecida a la mía, de teorías signatistas, o sintaxis, pero Mari venía del campo de la psicolingüística y trabaja más en cuestiones de desarrollo léxico comunicativo temprano del niño. Y a través de ella empecé a aprender de temas en los que nunca había trabajado, terminé trabajando en proyectos que nunca me hubiera imaginado en los que iba a trabajar, y pues parte de las reflexiones de hoy proveen de esa colaboración, ¿no? Entonces, bueno, le debo mucho al grupo en general. Entonces, para hablar de estos dos campos de los que se ha estudiado la adquisición del lenguaje, voy a empezar por la teoría ignatista de la gramática universal, porque digamos fue la iniciadora del interés en la adquisición del lenguaje por los niños, ¿no? El estudio de la adquisición del lenguaje recibió su primer gran impulso con la propuesta de Noam Chomsky de que los seres humanos veníamos preprogramados para aprender una lengua con la ayuda de la facultad del lenguaje. La facultad del lenguaje, según Chomsky, forma parte de nuestra dotación biológica y contiene la gramática universal. La gramática universal incluye los principios que deben cumplir las gramáticas de todas las lenguas humanas. Entonces, es un conocimiento que todos los humanos tenemos acerca de nuestras lenguas, aunque no somos conscientes de mucho de este conocimiento, y está constituida de dos grandes cosas, los principios y los parámetros. Entonces, aunque las lenguas parecen muy distintas, en realidad tienen muchos aspectos en común. Nuestras lenguas son semejantes, dice Chomsky, porque están producidas por mentes humanas semejantes, ¿no? Entonces es nuestra mente la que nos guía en la construcción de lenguas a partir del input que oímos. Y como nuestras mentes son semejantes, construimos lenguas parecidas. Entonces, si las lenguas se parecen porque comparten los mismos principios, estos principios son basados en los universales lingüísticos de Greenberg. Por ejemplo, unos principios bastante conocidos son todas las oraciones tienen un sujeto en todas las lenguas del mundo.
todas las frases en todas las lenguas del mundo tienen un núcleo o cabeza. Y los parámetros tienen que hacer con la variación entre las lenguas. Entonces, uno de los parámetros más estudiados ha sido el parámetro del sujeto tácito y expreso, del que vamos a hablar ahora más tarde, pero básicamente la idea es la siguiente. En una lengua como el español, yo puedo decir yo compré chocolates con un sujeto expreso y también puedo usar un sujeto tácito y simplemente decir compré chocolates. En inglés, yo solamente puedo decirlo con el pronombre I bought chocolates, pero no puedo decirla sin sujeto, no puedo decir bought chocolates. Entonces la idea es que en principio la estructura mental que tenemos de la lengua, de la oración yo compré chocolates, siempre está el sujeto ahí. Y lo que nos permite el español, que no nos permite el inglés, es simplemente a veces no pronunciar ese sujeto, cuando el contexto es suficientemente claro. Entonces, los parámetros restringen las maneras en que las lenguas pueden variar. Desde sí, 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 ¿no? Puedes decir el sujeto o no decirlo, pero en tu estructura mental siempre va a estar ahí. Otra cosa que proponen los signatistas con respecto a la adquisición es que el input que oyen los niños de los padres, ¿no? Las conversaciones que oyen, no son suficientes para aprender la gran complejidad de las lenguas en los 3 años aproximadamente en que los niños aprenden una lengua. ¿No es cierto? Cuando los niños tienen 3 años, ya saben más o menos la mayoría de las estructuras importantes de su lengua materna. Y además, los signatistas proponen que los padres corrigen poco. Sí, corrigen obviamente en cuestiones de vocabulario, cuando el niño está siendo maleducado y cosas por el estilo, pero no corrigen en morfosintaxis. Los padres no le dicen al niño, no, estructura tu oración así o asá. Y normalmente no corrigen mucho cuando los niños se equivocan al conjugar un verbo, por lo menos cuando son muy chiquitos. Desde esos primeros 3 años en que están aprendiendo lo básico, reciben poca corrección de ese tipo y cuando la reciben en realidad no la entienden. Entonces, aunque las lenguas son muy complejas, dice Chomsky, los niños las aprenden rápido y fácilmente porque son guiados por la gramática universal, ¿no? Entonces, Pinker nos dice que los niños tienen un instinto del lenguaje, ¿no? Entonces, así como los niños aprenden a caminar sin que uno les tenga que ir diciendo, mira, primero gateas y luego te paras en 2 piernas y luego vas a poner el talón y la planta y vas a avanzar, de la misma manera, los niños aprenden un lenguaje simplemente estando expuestos al lenguaje porque esta gramática los guía sobre las cosas que son importantes, que deben, de las que les deben prestar atención. Entonces, los signatistas proponen que la adquisición debe ser semejante en cualquier lengua del mundo, que los niños deben pasar por las mismas etapas y tener los mismos procesos. Y también que la adquisición debe dar evidencias que nos ayuden a mejorar la teoría lingüística. ¿No es cierto? Si los niños están usando la gramática universal para aprender las lenguas, entonces cualquier cosa, cualquier dato de cómo aprenden las lenguas los niños debe ser útil para que mejoremos nuestras teorías. Ahí, perdón. Ya. Entonces, la intuición ignatista no está interesada en describir cada oración producida por el niño con toda su complejidad contextual, sino los principios que rigen la producción de la estructura formal del lenguaje. Y por eso está enfocada principalmente en la adquisición de la morfosintaxis, en cómo construimos frases y palabras. Y está enfocada en el conocimiento del hablante que le permite construir las oraciones, lo que hace que el niño aprenda que puede decir yo quiero manzanas, pero también puede decir yo quiero que bailes, que es una estructura más compleja, ¿no? Y como el niño puede saber que si yo digo Juan cree que él es inteligente, él puede ser Juan, pero si yo digo él cree que Juan es inteligente, él no puede ser Juan, ¿no? O sea, son datos que los niños saben desde muy temprano y nadie se los explica, ¿cierto? Entonces, ahora, por enfocarse tanto en estos detalles, la visión innatista deja de lado los aspectos relacionados a la comunicación, la interacción social y la pragmática, cuya investigación ha sido desarrollada gracias principalmente a los psicolingüistas. Entonces ahora vamos a ver el otro campo desde el que se estudia la adquisición, que es el campo de la psicolingüística. Según Bates y McWhinney, que son dos de los principales investigadores en el área de la psicolingüística, el fin de la lingüística es la descripción de las formas que toman las lenguas particulares y el lenguaje como sistema general, mientras que el fin de la psicolingüística es la descripción de las funciones para las que nos sirven estas formas lingüísticas particulares del lenguaje en general. Entonces, mientras uno está enfocado en la forma, en la estructura, el otro está enfocado en los usos y en las funciones. Desde la visión funcionalista, nuestro conocimiento del lenguaje está hecho de reglas de producción y procedimientos para expresar verbalmente varios tipos de intenciones comunicativas.
Las estructuras de las oraciones que proponen los innatistas son un subconjunto de la competencia comunicativa más completa que tenemos. Y sí, los innatistas dicen que ellos no quieren describir toda la competencia comunicativa, ellos quieren explicar cómo puedes hacer una oración, ¿cierto? Em, pero obviamente el contexto y la pragmática son fundamentales. Clark nos recuerda que la adquisición del lenguaje ocurre dentro de la conversación. Los niños aprenden a hablar oyendo a los demás hablar a su alrededor. Es cierto, los niños oyen a la gente que dice estos sonidos que no conocen y de alguna manera tienen que partir el sonido y descubrir dónde están las palabras, qué quiere decir una oración y relacionar eso con el mundo que están viendo, ¿no? Entonces, si la mamá dice, mira el perro, el niño tiene que entender mira, tiene que entender perro y tiene que relacionarlo con el perro que está pasando por ahí. Y esas dos cosas son cosas que son efímeras, ¿no es cierto? Apenas yo termino de decir mi frase y apenas el perro termina de pasar, se acabó. Entonces, si uno no las capta al momento, no podría aprender nada, ¿no? Clark nos dice, los niños aprenden a responder a pedidos y comentarios, a decir en qué están interesados, cuáles son sus necesidades y qué quieren. Los niños aprenden a pensar y planear para hablar una lengua particular, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es, a los niños no les importa los principios universales de las lenguas, ni están pensando en si voy a poner una frase complementizadora dentro de una frase verbal. Los niños están diciendo cómo hago para que mi mamá me dé el juguete que quiero, ¿no? Entonces, los funcionalistas van a tener mucho interés en el input de los padres, que según ellos guía a los niños, em, y se van a fijar mucho en las diferencias de forma y función, pues se llaman funcionalistas. Entonces, uno de los principios que ellos proponen es el principio del contraste. Por ejemplo, si yo digo, un niño sabe decir, yo quiero comer tallarines, y ha aprendido a decir eso y feliz, ¿no? Pero de repente oye que sus padres dicen, los tallarines, yo los quiero comer. Entonces el niño dice, ajá, tienen la misma función, pero lo está diciendo con una forma diferente. Entonces, ¿qué quiere decir esa forma diferente? ¿No es cierto? Y los funcionalistas nos van a decir, esta forma diferente aparece normalmente en conversaciones donde hay más de una persona, donde uno tiene que aclarar qué es los tallarines, lo que quiere, ¿no? Y no las salchipapas, ¿no es cierto? Y entonces se van a fijar mucho más en el contexto de los enunciados. Y también, como para los funcionalistas, el input es importante, la experiencia de los padres es importante, ellos van a esperar que haya mucho más variabilidad entre los niños, ¿no? En cómo adquieren los niños sus lenguas a diferentes velocidades, etcétera. Entonces se concentran en una determinada función comunicativa y estudian las distintas formas que puede tener. Por ejemplo, para la forma de pedir, ¿no es cierto? Uno puede pedir algo diciendo, quiero que me des el carrito, o el niño simplemente puede hacer el gesto, no me veo, hasta que no sé si me están viendo, déjenme un segundito, perdón. Ay, quiero verme para ver si está. Puede ser el gesto de pedir, que es así, ¿no es cierto? Entonces tiene la misma función comunicativa, ese gesto del bebito que no sabe hablar y la frase completa, ¿no? Entonces eso les interesa a ellos, ver cómo evolucionan las diferentes funciones comunicativas desde el gesto hasta las oraciones, ¿no? Entonces la pragmática está muy relacionada con eso, porque la pragmática se ocupa pues de las funciones comunicativas, se ocupa de la comprensión y producción de los actos de habla, las afirmaciones, los pedidos, las promesas, las reglas de la conversación, qué cosa es la buena educación. Los funcionalistas van a tener mucho más interés en el léxico y también van a estudiar otras cosas más complejas como las narraciones de los niños. Entonces, para un poco resumir las diferencias, ¿no? Los innatistas formalistas tienen una riqueza de explicación de las construcciones variadas en muchas lenguas, tienen principios y parámetros que explican las regularidades y la variación, entonces tiene bastante poder explicativo, ¿no? Y su investigación muestra que hay mucha uniformidad entre los niños y un conocimiento temprano de los principios, y están interesados principalmente a partir de los niños de los 2 años, que es cuando ya empiezan a construir oraciones. En cambio, los funcionalistas tienen una gran riqueza del detalle, del desarrollo de las formas particulares de comunicación y del desarrollo léxico, pero no tienen una buena explicación morfosintáctica. Sus estudios se enfocan en las diferencias entre niños y están interesados en los niños desde el nacimiento, que apenas empiezan a poder comunicar. Entonces son como dos mundos independientes, inmensamente ricos, pero que no están conectados entre sí, ¿cierto? Y el ideal sería que tuviéramos una visión más global de todas las habilidades de los niños que aprenden una lengua. Entonces, hay algunos
puntos donde yo veo que ya estamos empezando a establecer algunas conexiones y eso es lo que les quería mostrar hoy a través de dos ejemplos particulares. Uno es el estudio de los gestos. Desde las teorías ignatistas ha habido poco interés en el estudio de los gestos comunicativos porque se les consideraba un aspecto extra del lenguaje y también se pensaba que para cuando los niños empezaban a hacer oraciones ya los gestos eran poco frecuentes. Em, pero esto ha empezado a cambiar un poco de partir en realidad de los estudios de las lenguas de señas y también sobre todo a partir de lo que se llaman las señas caseras. Golding Meadow y su equipo de investigadores ha pasado mucho tiempo estudiando a niños que eran profundamente sordos. Este estudio está basado en 10 niños sordos de los Estados Unidos y 4 en Taiwán, a los que los padres decidieron no enseñarles una lengua de señas, sino que esperaban que aprendieran a leer los labios, a producir oralmente, ¿no? Probablemente porque estaban pues mal aconsejados por los pediatras y los profesores de la época, ¿no? Eh, entonces estos niños no tenían acceso a un modelo de lengua convencional, no eran capaces de oír la lengua oral y tampoco sus padres sabían una lengua de señas que les pudieran enseñar. Pero sin embargo estos niños obviamente se tenían que comunicar con sus familias y usaban gestos espontáneamente. Y sus gestos exhibían muchas de las propiedades estructurales características de las lenguas hechas y derechas. Los niños habían inventado sus propios sistemas de comunicación, sus propias pequeñas lenguas. Y Golding Meadow muestra además que las características de estas lenguas muestran mucho de lo que ella llama las propiedades resilientes del lenguaje, que son las propiedades que aparecen en todas las lenguas, incluso cuando el input que has recibido es un input muy pobre. Entonces, para darles algunos ejemplos, no les voy a leer todos estos, pero las palabras son estables, el mismo gesto se usa para referirse al mismo objeto. Las palabras tienen categorías, ¿no? Tienen unos gestos limitados que cambian aspectos específicos del significado. Tienen diferentes funciones gramaticales, yo llamaría categorías, pero bueno, yo la llamo funciones. O sea, algunos gestos son nombres, otros son verbos, otros son adjetivos. Las oraciones de los niños mostraban estructura argumental, es decir, sabían que si uno hablaba de algo, hacían un gesto que era, correspondía a dormir, dormir necesitaba un solo participante, ¿no? Que es un paciente, mientras que si hacemos un verbo como comer, comer requiere dos participantes, el que come, que es un agente, y lo comido, que es un tema, ¿no? Tenían orden de palabras consistentes en sus oraciones, ¿no? Tenían flexión, podían narrar, podían hablar de sí mismos, podían hablar de su propio lenguaje. Entonces tenían un montón de características que aparecen en todas las lenguas del mundo. Y esto obviamente era interesante para los ignatistas, porque los ignatistas, acuérdense, hablan siempre de que el input es insuficiente y que sin embargo los niños aprenden las lenguas de todas las partes del mundo. Bueno, este era un caso extremo de input insuficiente, ¿cierto? Es un caso donde surgen lenguas a pesar de que los niños no tienen un modelo de lengua que puedan copiar y que sin embargo estas lenguas que crearon los niños cumplen con los requisitos fundamentales de las lenguas de todas partes del mundo. También nos muestra, el estudio de las lenguas de señas nos muestra que se puede hacer oraciones con señas, ¿no es cierto? Como ya hemos visto en la charla del doctor Rodríguez Mondoñedo. Y el estudio de las señas ha llevado a muchos investigadores a preguntarse por el uso de los gestos en el habla oral. Ahora, los gestos en el habla de los niños que hablan, ¿no? Que son hablantes de lenguas orales, han sido estudiados siempre desde el lado de la psicolingüística, ¿no? Porque son habilidades comunicativas que aparecen antes de que los niños produzcan oraciones. Nos dicen los psicolingüistas que la comunicación temprana es más gestual que lingüística y que las palabras y los gestos emergen aproximadamente en el mismo momento. Y los gestos tienen diferentes funciones. Por ejemplo, un gesto puede tener una función declarativa. Si el niño dice papá, mientras mire señala con el dedo el plato en la mesa, ¿no? Entonces está llamando la atención del oyente sobre el objeto papá, ¿no? También puede tener función imperativa. Por ejemplo, el niño dice mientras se estira para llegar a unos controles. Los padres entendemos normalmente que el niño quiere que le den los controles. Ese gesto, que no tiene una buena traducción al castellano, se llama reach, y es cuando el niño se estira hacia algo que obviamente no puede alcanzar, pero es su forma de avisarle al adulto que lo quiere. Hay gestos que tienen que hacer con la expresión de una reacción de placer o de protesta. No incluimos risas o llantos solos, sino cosas como esta, ¿no? El niño dice, no, mientras empuja un libro al costado y lo aleja de ella, ¿no? Entonces, ese movimiento es el gesto de rechazo. Y también los gestos tienen funciones interrogativas.
Uno puede usar, por ejemplo, el gesto de señalar de una manera imperativa, si te hace esto y hace el otro, pero también lo puedes usar para, los niños chiquitos lo usan sobre todo alrededor de los 12 meses para pedir información. Entonces los niños, por ejemplo, a esa edad, que ya están caminando, empiezan a caminar por la casa y empiezan a señalar las cosas para que los padres les den los nombres, ¿no? Entonces es un importante mecanismo de aprendizaje lingüístico y cultural. Ahora, nosotros estudiamos los gestos de los niños peruanos a partir de un instrumento que son los inventarios de desarrollo comunicativo MacArthur Bates. Estos instrumentos fueron creados por Elizabeth Bates, primero para el inglés, después hubo una versión mexicana hecha por Jackson Maldonado, y después, bueno, ya se ha ampliado a montones de lenguas del mundo, incluso para lenguas de señas, y también para diferentes dialectos dentro de una misma lengua. Entonces nosotros con Grial hicimos la adaptación al castellano peruano. Y este instrumento tiene dos partes, una que es para niños de 8 a 15 meses y otra que es para niños de 16 a 30 meses. La de parte de los más chiquitos contiene esta parte de gestos. El MacArthur Bates es básicamente un cuestionario donde los padres marcan, sobre todo listas de vocabulario, y dicen si los niños eh, dicen la palabra o la entienden. Y el vocabulario está dividido en secciones por semántica, ¿no? Entonces, comidas y bebidas, juguetes, partes del cuerpo, ¿no? Objetos de la casa, objetos fuera de la casa, personas, verbos, adjetivos, cosas así. Entonces, ¿no? Verbos que son básicamente, la sección se le llama acciones, para no decir verbos, y la parte de adjetivos se llama, eh, bueno, características, algo por el estilo. Pero la versión de los niños chiquitos incluye esta sección de gestos que incluye 15 gestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño extiende su brazo para mostrarle algo que tiene en la mano, o dice chao, adiós con la mano, levanta los brazos para que lo carguen, hace el gesto de no con la cabeza, hace el gesto shh de silencio, ¿no? Extiende la mano para pedir algo, dice dame, manda besitos volados, etcétera, ¿ok? Entonces aquí algunos ejemplos. Aquí el niño está señalando con el dedo, y decimos señalar con el dedo porque los niños más pequeños señalan con la mano completa y después recién aprenden a señalar con el dedo, que es un gesto más avanzado. Aquí tenemos el niño haciendo el gesto del reach, de estirarse, es algo que no puede llegar. Aquí tenemos el gesto de mostrar. Entonces, algunos gestos no siempre son comunicativos, ¿cierto? Hasta lo consideramos un gesto cuando el niño te muestra el juguete para que hacer algo, para decirte, invitarte a hacer algo con el juguete, ¿no? O cuando te da algo para que tú se lo lances y juegues con él. Si te da algo y no te mira, entonces no es un gesto. Entonces, ¿qué tipo de gestos usan los niños peruanos? Estos son los 15 gestos y podrán ver que ¿no? La mayoría de los gestos los usan más del 50% de los niños de 8 a 15 meses. El más popular es cárgame. Y el que menos usan es el gesto de shh, ¿no? De silencio con el dedito. Pero tienen gran variedad de gestos. Y además, de las grabaciones que hicimos de los niños, descubrimos algunos otros cuantos gestos que están acá listados. Pero de los que después esperamos publicar. Ahora, ¿cómo estudiamos esto? Hicimos grabaciones del habla natural de los niños en su casa, es decir, los niños teniendo sesiones de juego en su casa con sus papás. Y analizamos sus enunciados en términos de su función pragmática, era declarativa, imperativa o expresión personal, y en términos de especificidad referencial, es decir, si eran vocalizaciones, si eran palabras, si eran frases o eran oraciones. Y estos son algunos de los hallazgos. Todas las funciones pragmáticas, ¿no? Las declarativas, las imperativas, las expresiones personales, a esta edad tan chiquitos ya las expresan principalmente de forma oral, ¿no? Y sobre todo con vocalizaciones más que con palabras, ¿no? Con estos ruiditos que no llegan a ser palabras, como de, ¿no? Pero también encontramos patrones funcionales específicos que no esperábamos. Por ejemplo, cuando los niños hacen un enunciado declarativo, en este caso usan más palabras. Y para los imperativos hacen un mayor uso de los gestos. Bien. Después hicimos otro estudio
ya con niños más grandes, donde estudiamos los enunciados multimodales, es decir, los enunciados del niño está haciendo un sonido oral y un gesto al mismo tiempo, ¿no? Porque hay evidencias que dicen que los enunciados multimodales son las primeras combinaciones de elementos comunicativos y que preceden al surgimiento de los enunciados de dos palabras. Entonces aquí estudiamos a los niños peruanos de 8 a 28 meses de edad, los mismos que habíamos usado para el MacArthur, para ¿no? el CDI, este instrumento. eh, entonces usábamos tanto sus datos de habla natural como los datos de este inventario, el MacArthur Bates, que se conoce normalmente como el CDI, por sus siglas en inglés. Eh, Analizamos sus enunciados a través de términos de función pragmática, especificidad referencial, y del CDI vimos varias cosas, pero les voy a explicar aquí solamente una. Analizamos para los niños más grandes, hay una sección extra que se llama la complejidad morfosintáctica. Tiene 21 ítems y estudia si los niños ya hacen concordancia nominal y verbal, uso de cópulas, pronombres enclíticos, cláusulas relativas y subordinadas, etc. Entonces, para que se den una idea, por ejemplo, entre los ejemplos más sencillos, se le dice al padre que se imagine que su hijo se llama María, ¿no? Y que él es la persona en esta situación. Entonces dice, María está viendo una imagen de dos gatos. Usted le pregunta, ¿qué es eso? Ella le responde, los gatos o los gatos. O todavía no dice nada parecido, ¿no? María está mirando por la ventana y ve llegar el auto de su papá. Usted le pregunta, ¿qué miras, María? Ella responde, carro papá o carro de papá. Y entre las cosas más complejas, por ejemplo, María busca y trata de llevarla hasta la sala y le dice, ven jugar o ven para jugar, ¿no? O después de explicarle a María que ahora no puede ir a la calle con ella porque no está su papá, María le dice, viene papá, vamos a la calle, o cuando venga papá, nos vamos a la calle. Entonces los padres marcan qué es lo que se parece más a lo que dice el niño, o sí, no dice todavía nada parecido. Obviamente esperábamos que los niños que tuvieran medidas más altas en esta sección del MacArthur Base también se correspondiera pues con niños que ya estaban haciendo oraciones y frases, tenían un lenguaje más sofisticado en el habla natural. Y efectivamente encontramos, primero otra vez, que estos niños de 8 a 28 meses se expresan básicamente por medio de la modalidad vocal, pero en el segundo lugar está la modalidad multimodal, cuando usan gesto y palabra al mismo tiempo, gesto y sonido. Y en último lugar, la gestual, ¿no? Y encontramos, pero siempre los enunciados multimodales están en la segunda posición para las tres funciones pragmáticas, declarativa, operativa y la expresión personal, y son especialmente prevalentes con la función imperativa. Entonces usan más el gesto para ser imperativos. En los resultados del habla natural encontramos que la producción de los gestos con la edad aumenta solo cuando los gestos se producen en enunciados multimodales con palabras, y que los niños que usan más enunciados multimodales con palabras también produjeron más frases y oraciones, ¿no? Entonces estos niños que ya empiezan a mezclar gesto y palabra también están haciendo al mismo tiempo más frases y oraciones. Parece que hay una conexión en estos dos tipos de combinación. Y con respecto al análisis con la parte de complejidad morfosintáctica, encontramos que los niños que tenían puntajes altos en complejidad morfosintáctica se correlacionaban fuerte y positivamente con la producción de frases y oraciones, ¿no? Entonces, obviamente eso nos dice que esa sección del cuestionario está midiendo bien el desarrollo sintáctico de los niños. Y también la complejidad morfosintáctica y las frases y oraciones se correlacionó fuerte y positivamente con la función declarativa, es decir, están haciendo más oraciones con función declarativa y marginalmente con la función imperativa, no tanto con la de expresión personal. Para expresión personal siguen usando pues palabras sueltas o vocalización. Ahora, lo que más me parece interesante es lo siguiente. Los enunciados multimodales eran especialmente frecuentes con las oraciones. Entonces aquí los niños están haciendo una doble combinación. Están combinando modalidades, gesto y sonido, y están combinando palabras en estructuras más complejas. Entonces tal vez el intentar esas estructuras más complejas es lo que lleva a los niños a que necesiten más apoyo del gesto, ¿no? Es posible que el gesto sea más fácil cognitivamente, y entonces mezclar palabras con gestos les permite hacer cosas más extensas. Esto plantea la posibilidad de que los gestos a través de las combinaciones multimodales faciliten el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, Iverson y Golden Meadow nos dicen que las combinaciones multimodales pueden también impulsar a los adultos a traducir las producciones o subversiones de varias palabras. Eso quiere decir que si el niño dice, por ejemplo,
señal le dice perro, ¿no? La mamá le dice ese perro, ¿no? Y entonces le da las palabras para construir. Ahora, esto nos lleva a algunas preguntas interesantes. Si puedes construir enunciados con gestos, ¿cómo diferenciamos los gestos de las señas lingüísticas, ¿no? De las lenguas de señas? Y esta capacidad que nos permite combinar, ya vemos que podemos combinar señas, podemos combinar gestos y sonido. ¿Son habilidades puramente lingüísticas o se trata de una habilidad de combinación más general, ¿no? Entonces, este estudio de esta parte muy pragmática nos ha llevado a repensar un poco cómo son los enunciados. El segundo ejemplo que les quiero dar es el de hablantes monolingües, eh, que en las, perdón, estoy tratando de ver cuánto tiempo me queda y me atraco. Hablantes bilingües, los sujetos oracionales y la pragmática. Entonces, en las últimas décadas, el estudio del bilingüismo y la adquisición de las segundas lenguas nos ha hecho ver la importancia de ciertos aspectos de la pragmática de la sintaxis. Y vamos a hablar de estudios con hablantes bilingües simultáneos, hablantes que aprenden sus dos lenguas al mismo tiempo, normalmente desde nacimiento, ¿no? Hablantes bilingües secuenciales, normalmente son niños que aprenden una primera lengua en casa y luego aprenden una segunda lengua, ya sea de niños o de adultos. Y también de los hablantes de herencia. Los hablantes de herencia son niños que normalmente han aprendido una lengua materna en su casa, pero viven en un país, ¿no?, donde esa lengua no es la lengua predominante. Entonces, una vez que estos niños salen del ámbito de la casa, cuando dejan de ser chiquititos y empiezan a ir al colegio, se encuentran envueltos en la otra lengua, la segunda lengua con la que no han tenido mucho contacto, y normalmente con el paso del tiempo se van volviendo más dominantes en esa segunda lengua y muchas veces empiezan a perder su lengua de herencia. Ahora, vamos a ver qué tienen que hacer los sujetos con todo esto. Vamos a hablar de bilingües hablantes de español e inglés, ¿ok? Y resulta que la estructura de las oraciones con respecto a los sujetos es muy distinta en las dos lenguas, ¿ok? En español podemos tener sujetos tácitos en todas estas oraciones, como ven aquí. En cambio, en inglés, ¿no? Acuérdense que esta estrellita quiere decir que la oración está más mal construida. Yo puedo decir he is intelligent, o sea, él es inteligente, pero no puedo decir simplemente el equivalente a es inteligente, ¿no? Yo puedo decir Juan cree que él es inteligente, pero no puedo decir Juan cree que es inteligente. El único caso donde sí se puede tener un sujeto tácito en el inglés es cuando el verbo está en infinitivo. Cuando yo tengo algo como Juan quiere comer pan. En este caso sí puedo tener un sujeto tácito. Mientras que en español lo podemos tener alegremente casi en cualquier parte. Entonces, en español los sujetos tácitos son la forma por defecto, ¿no? Se esperan en español con los verbos conjugados y los verbos no conjugados, o sea, los verbos en infinitivo. Pero en el discurso, cuando realmente podemos usar un sujeto tácito, depende de que se continúe con el referente de una conversación. No podemos usar sujetos tácitos cuando el referente cambia, aporta información nueva o contrasta con otro sujeto. Entonces, cuando hablamos en castellano y estamos usando sujetos tácitos, tenemos siempre que estar pensando cuál es el referente de la conversación y cuáles de los referentes he presentado ya. Y eso es algo que se nota mucho en los niños chiquitos. Cuando los niños chiquitos empiezan a contar historias, no tienen esta cuestión pragmática tan presente y te dicen cosas como, y vino y hizo tal cosa. Y tú dices, ¿vino quién? Porque no te han presentado el referente de la conversación, ¿no? Eso es algo que van aprendiendo con la edad. Entonces pueden construir bien gramaticalmente, pero no tienen la parte pragmática bien aprendida. Y Silva Corporalán nos enseña más incluso algunos casos donde los sujetos en español tienen que ser expresos obligatoriamente. Por ejemplo, cuando hay que aclarar cuál es el referente del sujeto. Aquí, por ejemplo, nos presenta este ejemplo de una chica que está contando que tenía pesadillas y su hermana la iba a ver, ¿no? Y acá dice, y ella iba a mi lado y yo estaba temblando, que hasta los dientes se veía que pegaba, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí es importante el yo, porque si lo quitamos, y ella iba a mi lado y estaba temblando, entenderíamos que es la hermana la que tiembla, ¿no? Ya que lo que queremos recalcar es que es la hablante la que tiemble, por eso se necesita el sujeto expreso. También, curiosamente, hay casos en los que la morfología del castellano no es suficiente. ¿No es cierto? Si digo compré, todos entendemos que soy yo, y si digo escribí, también todos entendemos que el sujeto es yo.
Pero cuando hacemos contrastes entre dos referentes, por ejemplo, mi hermano compró esa casa, pero yo me compré un condominio, necesito tener el yo. Yo no puedo decir mi hermano compró casa, pero mi hermano compró casa, pero me compré un condominio. Suena rarazo, ¿no es cierto? No tendría por qué ser incorrecto, pero nadie lo dice así, eso es una condición pragmática, ¿no? O aquí, cuando estamos preguntando sobre quién, ¿no es cierto? ¿Quién escribió esta nota? Entonces la información nueva e importante es yo. Entonces no la puedo quitar a pesar de que el verbo escribir hace evidente que estoy hablando de yo. Yo no puedo decir quién escribió esta nota, la escribí. También suena recontra mal. Entonces los sujetos tácitos expresos en español están condicionados gramatical y pragmáticamente, mientras que en inglés la selección entre ambos tipos de sujetos es principalmente gramatical. Es solamente la selección de los distintos tipos de sujetos expresos donde la pragmática interviene en el inglés. Entonces, en estos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, lo voy a traducir, ¿no? John se despertó a las 6 de la mañana, hoy día John fue al baño. Eso suena raro en inglés, igual que en español, porque no deberías repetir el sujeto, ¿no? En cambio, en inglés yo puedo decir, John se levantó hoy a las 6 de la mañana, él fue al baño, eso es correcto pragmáticamente. ¿Ok? En español usaríamos un sujeto tácito, pero en inglés no le gustan los sujetos tácitos, entonces tienen que usar el pronombre. Ok, ¿para qué les he echado todo este rollo? Resulta que las lenguas de los bilingües sabemos ahora que se desarrollan de maneras independientes. En general, los bilingües no están confundidos, los niños no se confunden de una lengua a la otra. Si tienen suficiente input de las dos, pueden aprender sus dos lenguas perfectamente bien. Pero siempre hay casos o zonas donde sí la lengua puede influir, una lengua puede influir a la otra momentáneamente. Eso que es lo que nos dice Holk y Miller, ¿no? Entonces ellos se preguntan, bueno, ¿en qué áreas de la gramática puede influir una lengua sobre la otra, ¿no? Y propone que esta influencia solo se va a dar en estructuras donde la sintaxis interactúa con otros componentes del lenguaje. A estas zonas de confluencia las llaman las interfaces. Entonces uno tiene un fenómeno puramente gramatical, no esperan problemas de una lengua a la otra. Pero si la diferencia es que en una lengua hay condiciones pragmáticas y en la otra no, entonces sí esperan ¿no? Que pueda haber diferencias entre una lengua y la otra y puede haber problemas. Y también ellos proponen que eso solo se va a dar si las ambas lenguas tienen estructuras similares. Si las lenguas son muy distintas, no tienes cómo confundirte, pero si tus lenguas son muy parecidas, entonces puedes creer que las condiciones de una también se aplican a la otra. Una de estas áreas de interfaz es el contacto entre la sintaxis y la pragmática. En el caso de los sujetos tácitos y expresos, pues como hemos visto, para poder usar sujetos tácitos expresos correctamente, tenemos restricciones gramaticales y también tenemos restricciones pragmáticas. Esta interacción entre las lenguas puede tener efectos negativos y positivos. Por ejemplo, si un hablante tiene dos lenguas, la lengua A y la lengua B, los bilingües de repente a veces pueden adquirir una estructura en la lengua B más tarde que los monolingües porque la lengua A los ha llevado pues, un poco de confusión momentánea, ¿no? Pero también puede tener efectos positivos. Vemos casos en que los bilingües a veces desarrollan una estructura en la otra lengua más temprano que los monolingües. Perdón, destruido por la falta del error de tipeo. Entonces, los bilingües pueden adquirir una estructura a veces más temprano que los monolingües porque su otra lengua los ayuda. ¿Okay? Ahora vamos a ver el caso del español y el inglés. Se esperaba, en los casos de contacto español e inglés, esperamos problemas en la producción de los sujetos gramaticales, ¿no? Los hablantes de inglés como primera lengua podrían sobreproducir sujetos expresos en el español porque para ellos los sujetos siempre deben ser expresos. Y los hablantes de español como primera lengua podrían producir sujetos tácitos agramaticales en su inglés como segunda lengua. La bibliografía previa sobre qué pasa en estos casos no es muy clara porque se habla de diferentes tipos de bilingües como que fueran lo mismo. Sobre todo se ha estudiado en niños bilingües simultáneos en los Estados Unidos, se ha estudiado hablantes de herencia, pero básicamente adultos, y casi no hay estudios de la adquisición de una segunda lengua por los niños. Entonces, en un proyecto relativamente nuevo, empezamos a trabajar esto con Liliana Sánchez y Jennifer Austin de Estados Unidos y aquí el grupo Grial. Estoy, uy, ya sí, se me fue la hora. Entonces,
hemos grabado a niños hablantes de español y aprendices de inglés como segunda lengua en el Perú, a niños hablantes de herencia de español en los Estados Unidos, niños que hablaban español en su casa y estaban aprendiendo inglés como segunda lengua, adultos hablantes de herencia española en los Estados Unidos y adultos monolingües hablantes de español como grupo de control tanto en México como en el Perú. Y los niños tenían entre 4 a 6 años, que es cuando empiezan a ir al colegio, ¿no? Entonces hay diferencias en los participantes entre la primera lengua y la segunda lengua y cuál es la lengua dominante en el medio, ¿cierto? No es lo mismo aprender inglés cuando el inglés es la lengua dominante que aprender inglés cuando no es la lengua dominante como en el Perú. Hicimos un par de pruebas. La primera es la prueba de selección forzada, que se hizo solo en español. Y entonces aquí los participantes veían esta figura y oían una voz que decía, me contaron que a Mickey le gusta comprar cosas. ¿Qué compra Mickey? Y tenían que escoger entre cuál de los personajes, el uno o el dos, lo decía mejor. Uno decía compra manzanas y el otro decía él compra manzanas, ¿no? Entonces nosotros lo que esperábamos es que todos los hablantes de español escogieran la forma con sujeto tácito como la forma correcta, ¿no? Porque estamos hablando del mismo personaje de Mickey, no ha cambiado. ¿Qué encontramos? Los niños y los adultos bilingües hablantes de herencia de los de Estados Unidos aceptaban más sujetos expresos que lo esperado. Entonces aceptaban muchos más casos de él compra manzanas. Los adultos monolingües que grabaron en México no, aceptaban sobre todo sujetos tácitos. Los niños peruanos también aceptaban más sujetos expresos que lo esperado. Y aquí es raro porque, claro, la influencia de inglés para estos niños no debería ser tan fuerte. No tenemos los datos de los adultos peruanos porque no los hemos terminado de codificar, o sea que ya les contaré después. Y hicimos otra prueba que era la tarea de juicio de aceptabilidad en ambas lenguas. Y aquí se les contaba a los niños que Botas, el personaje de Dora el Explorador, estaba aprendiendo a hablar español. Y de hecho había una grabación de un hablante que hablaba con obvio acento inglés que estaba tratando de decir cosas en español. Y aquí pues jugamos con si el referente era el mismo y si el sujeto era explícito o no. Entonces, en este caso, por ejemplo, Dora juega al baloncesto, después ella sube al tren, los referentes son distintos y por lo tanto es correcto tener el sujeto explícito, ella, tanto en español como en inglés. En inglés porque el sujeto explícito es obligatorio, en español porque hemos cambiado de referente. Después tenemos dos casos que eran incorrectos en ambas lenguas. Dora baila, después dibuja un arco iris, no podemos tener sujeto tácito en inglés porque no se puede tener sujetos tácitos en español porque hemos cambiado de referente, entonces deberíamos decir ella, ¿cierto? Pero los casos que más nos interesaban eran estos. Aquí decíamos, tenemos el mismo referente Dora con sujeto tácito, ¿no? Dora ve al búho, después juega en el bosque, eso está bien en español, está mal en inglés. Y cuando tengo el mismo referente y un sujeto expreso, Dora trae el pastel, después ella espera en la silla, eso se esperaba que fuera malo en español, por lo menos no lo más natural, y que fuera bueno en el inglés. Y los niños tenían que escoger si Botas hablaba bien, le daban el helado grande, si Botas hablaba mal, le daban el helado pequeño. Entonces, ¿qué encontramos? Los adultos bilingües y monolingües se comportaron como se esperaba, rechazaban los sujetos tácitos en inglés y aceptaban los sujetos expresos. Los niños, eh, eh, los niños bilingües, hablantes de herencia, aceptaban los sujetos tácitos cuando el referente es el mismo, ¿no? Siguiendo las reglas pragmáticas del español. Entonces eran niños que estaban hablando en inglés, pero estaban aplicando las reglas del español. Está mal para el inglés, pero tenemos una explicación. Y los niños peruanos, curiosamente, se comportaron como los adultos. Rechazaron, ¿no?, los sujetos tácitos en general, aceptaron los expresos y fueron mejorando con mayor exposición al inglés. No tenemos todos los datos de los adultos peruanos. Para la prueba en español, que era la que más nos interesaba, encontramos datos bien curiosos. Los niños y los adultos bilingües aceptaban los sujetos tácitos con el mismo referente, que está bien, los sujetos expresos con distintos referentes también, pero también aceptaron sujetos tácitos con distintos referentes, que no es posible en castellano, y sujetos expresos con el mismo referente, que tampoco debe ser posible en castellano. Entonces, ese resultado de los bilingües es raro, pero lo interesante es que los niños bilingües y los adultos bilingües se están portando igual, cual quiere decir que los niños están copiando el modelo de los adultos. Los niños peruanos sí se portaron como esperábamos, como hablantes de castellano, ¿no? Aceptaban sujetos tácitos cuando el referente era el mismo y querían sujetos expresos cuando cambia de referente.
la raro fue lo que pasó con los adultos monolingües, los que se grabaron en México. Estos eran hablantes mexicanos, pero de frontera. Entonces, tal vez hay algunas ¿no? alguna influencia del inglés, y por eso estamos grabando adultos peruanos a ver qué pasó. Em, Ellos aceptaron los sujetos tácitos con el mismo referente, que está bien, rechazaron los sujetos tácitos con distintos referentes, que también está bien, pero cuando tenían sujetos expresos, su comportamiento fue completamente al azar. Les daba lo mismo si tenía el mismo referente o no tenía el mismo referente. Entonces, eso es un hallazgo raro. No sabemos si es que la prueba no funcionaba tan bien o es que estos hablantes supuestamente monolingües, como eran de frontera, tenían alguna influencia del inglés. Tenemos que ver qué pasa con los adultos peruanos. Entonces, los hablantes monolingües en español aceptaron más sujetos expresos en la condición del mismo referente que lo esperado. Cuando se les preguntó a los hablantes estos mexicanos, lo que ellos dijeron es que sí, que no decir, por ejemplo, eh, eh, él compra, ¿no? compra manzanas, les parecía bien, pero que creían que era más correcto, más educado, más formal decir él compra manzanas. Entonces podía haber un problema ahí de registro. Y el otro que fue curioso es que nos hablaron de los distractores. En estas pruebas había distractores donde se vio un enunciado claramente incorrecto, como por ejemplo, Bota juega con sus amigos, y que están ahí para fijarnos si los hablantes están prestando atención a la prueba o están marcando los botones al azar, ¿no? Y curiosamente estos hablantes monolingües también aceptaron muchos de esos distractores, y cuando les preguntaron por qué, contestaron que bueno, que Botas obviamente no era un hablante nativo, entonces sabían que estaba mal, pero como era Botas, ¿no? No lo querían hacer sentir mal y habían marcado que era correcto. Entonces, otra cosa que hemos descubierto también es que esta relación entre sujetos tácitos, el mismo referente, y sujetos expresos y cambio de referente es una tendencia común entre los hispanohablantes, pero no es una cosa completamente categórica, más bien probabilística. Hay más probabilidades de usar sujetos tácitos con el mismo referente y sujetos expresos con cambio de referente, pero no siempre están así. Entonces, ya estoy acabando. Eh, la adquisición nos puede dar evidencias que nos ayudan a mejorar la teoría lingüística. Los estudios tradicionalmente pensados como comunicativos, pragmáticos, pero no lingüísticos como de los gestos, nos han llevado a replantearnos la clasificación de gestos versus señal lingüística y también a repensar qué constituye una oración. Los estudios de los bilingües y los hablantes de herencia y nos han llevado a descubrir estas interfaces con la pragmática en el desarrollo sintáctico. Y esto nos muestra que es importante, ¿no? Fundamental estudiar a las poblaciones minoritarias, no solamente a los bilingües, sino por ejemplo a los hablantes de lenguas de señas, porque nos dan, ¿no? información nueva que no tendríamos con hablantes monolingües. Y también hemos aprendido que algunos aspectos pragmáticos son más difíciles de testear experimentalmente de lo que habíamos creído. Y simplemente para acabar, esto ya no tiene que hacer con la charla, pero es mi pedido habitual, con esto acabo. Necesitamos mayor investigación en nuestro medio. No tenemos una base de datos de niños peruanos, la estamos creando recién. Otros países en Latinoamérica sí tienen bases de datos grandes de grabaciones de sus niños. Y Kitty García nos recuerda que la investigación sobre la adquisición del lenguaje en niños de América Latina representa menos del 1% de la literatura disponible. Entonces, sí, es bien importante, ¿no? contar con todo el apoyo posible para esta tarea. Aquí son las referencias, muchas, y bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? Y perdónense que me pasé unos cuantos minutos. Agradecemos a la doctora María Blume del Río por su exposición. Tenemos preguntas de parte del público, estimada doctora. De parte de Giovanna, tenemos una primera pregunta. Dice, ¿hay variabilidad en la adquisición? De ser así, ¿en qué aspectos específicamente? Ok, uno de los grandes misterios de la adquisición del lenguaje es que efectivamente, sobre todo entre el año y los 3 años, hay mucha variabilidad en los niños en el sentido que se desarrollan a ritmos muy distintos. Entonces, tú tienes niñitos de 1 año y medio que ya están diciendo oracioncitas de 2 palabras, y tienes niñitos de 1 año y medio que no dicen ninguna, ¿no? Tienes niños de 2 años que están haciendo unas estructuras complejísimas y otros que no están diciendo prácticamente nada. Entonces, en esos primeros 3 años, que es donde como se establecen las bases de la estructura de la lengua, hay mucha diferencia en el ritmo al que se desarrollan los niños. Sin embargo, los estudios nos han mostrado que más o menos todos siguen las mismas etapas. Hay también diferencias dependiendo de la lengua que vas a hablar.
Entonces, en algunas lenguas, algunas estructuras son más frecuentes que otras. Por ejemplo, en el castellano, la voz pasiva, como las cartas fueron firmadas por Jorge, no es una estructura tan frecuente, pero en otras lenguas aparece muchísimo. Entonces, en esas lenguas, los niños aprenden la voz pasiva antes. También sabemos, por ejemplo, que las lenguas que tienen morfologías muy ricas, como el español o el quechua, los niños aprenden los morfemas muy temprano. En cambio, en lenguas que tienen morfologías más pobres, como el inglés, los niños se tardan más en aprender esos poquitos morfemas que si tuvieran muchísimos. Y eso es también un gran misterio. Ok, justo también siguiendo esa línea de lo que usted ha Ujú. referido, Giovanna pregunta, los niños a una determinada edad, antes de iniciar la escolaridad, por ejemplo, su madurez sintáctica o morfosintáctica es distinta. De ser así, ¿a qué se debe? ¿Qué provoca esta variabilidad? Mira, como les dije, entre los 2 y los 3 años hay mucha variación, pero una vez que ya entran a la escuela, ¿no? A los 4 o 5, ya la mayoría de los niños están más o menos iguales. No vemos grandes diferencias, es como que la variabilidad es muy temprana. En parte también se crea un poco por estilos de los niños. Algunos niños son más perfeccionistas y no dicen nada hasta que sienten que ya lo pueden decir bien. Otros niños son muy comunicativos y hablan nomás llenos de errores y luego poquito a poco van aprendiendo. También hay probablemente diferencias nuestra capacidad de entenderlos. Hay niños que hablan y nosotros creemos que no están diciendo nada. Y entonces esos niños, por ejemplo, muestran lo que se llama la explosión del vocabulario. Saben muy poquitas palabras y de repente cuando han aprendido como 50 palabras empiezan a aprender un montón de palabras más al día. En cambio hay otros niños que a los que les entendemos mejor, ¿no? Su lenguaje es más fluido y entonces esos niños muestran menos explosión. Probablemente no es que haya mucha diferencia entre los niños, sino que los padres les han entendido más todo el tiempo. Entonces han entendido más de las palabras que producimos. Pero realmente para la edad escolar la mayoría de los niños ya está más o menos al mismo nivel. No se ven grandes diferencias morfosintácticas para cuando los niños entran al colegio. Ok, perfecto. Una tercera pregunta también, Giovanna pregunta, una pregunta que redunda, dice en lo pedagógico, ¿debería tomarse en cuenta la madurez sintáctica para el inicio de la lectoescritura? ¿Deben los niños de preescolar aprender a leer y escribir? Sí, de hecho, en realidad, más que la madurez morfosintáctica, lo que se toma en cuenta es su capacidad de discriminación de sonidos, ¿cierto? Y también el proceso de aprender a leer y escribir es muy diferente dependiendo de la lengua. Por ejemplo, en el castellano aprendemos los sonidos, ¿no? O sea, aprendemos la p, la r, y luego vamos aprendiendo sílabas y vamos construyendo. Pero el inglés, cuya escritura es tan extraña, ¿no? Y que la escritura no representa bien el sonido, los niños aprenden listas de palabras frecuentes. Entonces no aprenden por sílabas, sino aprenden palabras, las memorizan y luego así van aprendiendo a leer. Entonces es más una cuestión de sonido y de capacidad de retención de sonido lo que influye en la lectoescritura. Em, pero, y lo otro es, en general, se sabe de varios estudios que no se saca nada haciendo que los niños aprendan a leer más temprano. Los niños que los obligan a empezar a leer a los 3 4 años normalmente no se desarrollan mejor que los niños que esperan hacia los 5 o 6, que es lo más normal para aprender a leer. Ok, gracias. Tenemos también la consulta de Norca Torres. Considera que la enseñanza del inglés actualmente como segunda lengua no requiere la utilización de la gramática, sino que puede priorizarse el uso de enunciados, frases, mensajes contextuales simplemente. Uy, mira, yo no tengo tanta experiencia en la enseñanza de lenguas a adultos, pero sí hay métodos que son lo que se llama el método comunicativo, ¿no es cierto? En lo que haces es enseñarle a los hablantes frases comunes, ¿no? Yo me acuerdo, yo enseñé español en los Estados Unidos, entonces llegamos el primer día de clases y le decíamos a los chicos, yo me llamo tal, ¿cómo te llamas tú? ¿No? Y como que iban aprendiendo estas frases hechas y luego poco a poco íbamos introduciendo la gramática. Entonces sí me parece que no a todo el mundo le sirve la gramática. Hay gente a la que la gramática lo marea, ¿no? Entonces hay estudiantes que funcionan muy bien con este método comunicativo y aprenden a comunicarse y luego recién niveles más avanzados van ayudándose con la gramática. Y hay estudiantes como yo que si yo no entiendo la estructura gramatical no puedo aprender, ¿no? Entonces en realidad creo que depende del estudiante y cuáles sean sus intereses y sus habilidades. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos para este momento. Agradecemos nuevamente a la doctora María Blume por su exposición y todos sus aportes que ha mencionado el día de hoy. De esta forma también concluimos con la Semana de Lingüística, Nuevos Derroteros de la Lingüística, Teorías y Aplicaciones. Muchas gracias por la asistencia de cada uno de ustedes a cada exposición y los invitamos a seguir todos los eventos de la Academia Peruana de la Lengua que promueve a través de sus redes sociales. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos, gracias por estar aquí.